Y ya estamos de regreso con nuestro primer invitado. Estamos con Cristian Montes Lynch, publicista, director de arte creativo y además muy talentoso dibujante de cómics. Prueba de aquello está este libro que tenemos acá en nuestra mesa, Pigafetta, el cronista de Magallanes, que es una publicación de Arcano 4 y que está escrita por Francisco Green y que cuenta esta historia terrible, maravillosa, complicada, hay que decir. Es una historia muy complicada, porque tiene muchas aristas que tiene que ver, perdón, pasé a llevar el micrófono, que tiene que ver con la odisea de Fernando de Magallanes, el primero que junto con sus... bueno, él no lo logró, hay que decir, pero su misión de dar la vuelta al mundo fue lograda por un grupo de personas. De las 300 que salieron, llegaron como el 10% de vuelta a España, entre ellos Pigafetta, que fue el cronista de toda esta historia. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá con nosotros en Radio UNIAC y por supuesto yo además agradezco a Arcano 4 que me escribió para contarnos, oye, queremos mostrar los cómics y acá somos extremadamente entusiastas de los cómics y nos encanta poder mostrar también este trabajo y yo tengo tanto respeto por la gente que hace cómic en Chile porque sé que es tan difícil y que es un gesto de amor porque claramente no se vive de hacer cómics. Totalmente. ¿No? Hablemos de Pigafetta. ¿Cuánto sabías tú del personaje antes que llegara Francisco a contarte esta historia? Yo te diría que nada. No tenía idea de la existencia de Pigafetta. Y la idea surgió de Francisco. Francisco, cuando nos conocimos en Valparaíso, año 2017 probablemente, en un cowork que existía en esa época cerca del cementerio de los disidentes, un cowork que se llamaba Dinamarca. Nos conocimos ahí. Francisco se había ganado el CNTV, Consejo Nacional de Televisión, para un documental que se llama Inmigrantes, que contaba la historia de las distintas comunidades extranjeras que formaron como este crisol cultural de Valparaíso, ¿no? Y me invitó a participar en este documental como director de arte, haciendo un poco la gráfica y las animaciones para el opening, para los 30 segundos de entrada de cada episodio. Y a partir de ahí, bueno, hicimos amistad y él me contó que tenía una idea guardada de hacía mucho, que era viajes alrededor del mundo, que la idea era realizar también a nivel audiovisual, como una serie documental, contando los distintos viajes que se han realizado a lo largo de la historia alrededor del mundo, partiendo por el primero, que se supone que fue el de Magallanes, que como tú dices no lo terminó él, sino que lo terminó finalmente Sebastián Elcano con los 18 sobrevivientes que... Una locura. Volvieron a Sevilla. Y como empezamos a conocernos y a tener esta relación media como de dupla creativa, Francisco, que es un tipo súper aplicado, dijo, el cómic. Y él se metió a estudiar, a investigar el mundo del cómic, la narrativa gráfica, y me dijo, ¿sabéis, Montes? Antes de tirarnos con la ambiciosa idea de una serie audiovisual, probemos una novela gráfica con Pigafetta, que no se llamaba Pigafetta, tengo que decir, y que Pancho después lo discuta si me equivoco, pero yo creo que la idea del nombre fue mía. Y digo, ¿por qué no le ponemos Pigafetta a esto? Si finalmente está basada en las crónicas de este señor, pongámosle Pigafetta. Y dije, ya, Pigafetta. Y yo, como te digo, no tenía idea antes de la existencia de Pigafetta. Además, esa historia es increíble. Yo debo reconocer que mientras leía el cómic o la novela gráfica, tenemos todo quincenalmente al Gonzalo Martínez acá ayudándonos a adentrarnos en el mundo del cómic y nos ha enseñado la diferencia, y yo creo que esto va por novela gráfica porque tiene que ver con la extensión y con la idea de unidad. Perfecto. Viste que estamos aprendiendo cosas. Muy Gonzalo bien. Martínez puede estar muy orgulloso. Yo recordaba un libro que leí hace un tiempo de Patricia Cerda, doctora en historia, gran escritora chilena, radicada en Berlín, que se llama Bajo la Cruz del Sur, y cuenta esta misma historia. Perfecto. Y claro, yo me acuerdo cuando leí ese libro, me impactó tantísimo la odisea de estos hombres que se lanzaron estamos hablando principios del siglo XVI, que se lanzaron con
mucha intuición, pero pocas herramientas. O sea, tenían algunas guías, cierto, técnicas respecto a cómo navegar, pero tenían poca certeza respecto a lo que se iban a encontrar. O sea, el estrecho era algo que no estaban seguros que existía. Exacto. Así de loco, ¿no? Exactamente. Ahora, tú escoges contarnos los dos, Francisco Green y tú, nos escogen contarnos esta historia episódicamente. Sí. Entonces vemos las conversaciones entre algunos de los personajes, después vemos el inicio de la rebelión, porque va a haber un grupo de marineros que se van a rebelar ante esta incertidumbre de llegamos o no llegamos, ¿no? Claro. Y luego ir contando los distintos hitos. Desde el punto de vista de Pigafetta, cuéntanos respecto a esa lección narrativa que decidieron para este libro. Mira, Francisco desarrolló un guión y claro, había una intención de que fuera, pensamos en un target, a qué público, qué tan abajo queremos llegar en rango etario, porque claro, hay ciertos elementos que esto no es para niños de 6 años y probablemente tampoco de 8, entonces como, claro, este adolescente es bien crudo. Sí. Y eso que son muy delicados ustedes con ciertas cosas. Claro, sí. Porque hay harta violencia en esta historia. Hay harta violencia. Y también había un ingrediente que nos gustaba, que era esto de lo que decías tú, ¿no? O sea, ya había toda una tecnología de la navegación, pero no había conocimiento del mundo. Era muy reciente, esto es 1520, o sea, no han pasado 30 años del viaje de Colón. Uh-huh. Y todavía existe esta cosa del abismo y las criaturas abisales y todo este imaginario renacentista de que el mundo se acaba. Y las bestias, y las bestias del infierno, porque cuando el mundo se acaba hay un abismo que te lleva finalmente al infierno. Uh-huh. Entonces, esa visión como mágica, de alguna manera la quisimos medio como rescatar en algunos elementos que están súper como insinuados así muy sutilmente. Uh-huh. No sé, por ejemplo, los patagones, sí. Existía esta descripción de que medían más de 3 metros, que nunca fue, pero nosotros lo hicimos de más de 3 metros. Uh-huh. Pero igual tienen que haber sido muy impresionantes. Seguro. Para que Pigafetta escribiera eso. Claro, o sea, parece. Además que recordemos que tampoco los europeos de esa época eran muy altos. Entonces también hay una cosa que tiene que ver con la, yo con la perspectiva. Acuerdo haber estado en alguna villa así como medieval en los Pirineos aragoneses, muy así perdido. Yo mido 1,65 m con suerte. Y casitas que tú te metías así como casi agachado, y chuta, la gente era muy chica. Sí. Entonces alguien de 1,90 m, sí, pues, era alguien de más de 3 metros. Sí, pues era un gigante. Ahora, tú has trabajado en muy distintas áreas, sí. Cristian, en audiovisual, ¿cierto? En publicidad. ¿Qué tiene para ti el cómic como lenguaje que te atrae para lanzarte? Insistimos, así como este es un gesto de amor. Está financiado por un fondo del libro, pero finalmente es como... Quien hace cómic en Chile en general lo hace porque tiene algo que decir, ¿no? ¿Por qué a ti te interesa ese lenguaje con todo el trabajo que conlleva para el dibujante? Buena pregunta. ¿Qué diablos me meto en esto? Déjame pensar un poco. Sí, ¿quién me mandó a meterme en esto? Sí, es aguerrido. A ver, yo tuve la habilidad para el dibujo desde muy chico. Yo siempre he tenido la teoría cuando te dicen, es que tú tenés talento. Digo, chuta, yo lo que soy es medio obsesivo, digamos, por no usar otra palabra más coloquial. Y de alguna manera quizá, no sé si represento a otros ilustradores, pero yo creo que de alguna manera uno como que construye personalidad en tu primera infancia, cuando ves que todo el mundo alrededor te dice, el niñito que es bueno para el dibujo. Uh-huh. y tienes un reconocimiento por eso. Claro, dices, bueno, mi moneda de cambio es el dibujo. Uh-huh. Y yo me aproximé a la publicidad y a todo lo que he hecho a partir del dibujo. Entonces, no sé si hay tanto una elección muy racional y muy
elegida, valga la redundancia, al optar por hacer un cómic. O sea, es como, este compadre dibuja, entonces... sí, pero te podría haber ido a la arquitectura también. Claro, bueno, sí. O a la animación. Y también, pero siempre hay este rigor de muchas horas de quemada de pestaña en el detallito. Exacto. Y cuando te gusta, además te cuesta definir lo que es pragmático, invertir en tiempo en un detalle para conseguir un resultado. O sea, ahora, por ejemplo, se me viene repitiendo, me viene apareciendo mucho por distintos lados esta frase de mejor hecho que perfecto, ¿no es cierto? Sí. Para mí eso es un wow, es verdad. Es posible. Sí, o sea, hay que partir por ahí. Porque la otra vez cuando estaba haciendo Pigafetta, de hecho, yo la verdad, si te soy franco, no tengo un gran training en el dibujo de cómics. Me ha costado aprender, porque yo vengo como más de la escuela del storyboard. Claro. Normalmente para agencias o para productoras audiovisuales. El storyboard, para quienes no saben, es una especie de guión dibujado. Claro, es el primo hermano del cómic. Claro, pero no tiene tanto detalle. No tiene tanto detalle porque siempre es un trabajo, es un proceso interno, es para que lo vea el cliente con suerte. Claro, es como una guía. Es para que nos entendamos entre el director de la película o del comercial o lo que sea, y más o menos el productor, y que la gente sepa lo que hay que conseguir a nivel de producción, porque ya está puesto en el cómic. Entonces, en el storyboard. El storyboard en ese sentido es el torpedo para la producción y es la venta. O sea, esto va a quedar así. Claro, se va a ver Pero así. siempre es un trabajo interno que no tiene que quedar tan bonito como el cómic. Entonces, ese paso del boceto que funciona como storyboard a esto que va a quedar impreso y la gente lo va a tener ahí y lo va a poder mirar mucho rato y ver los detalles, para mí es como, wow. Ver entrevistas de ilustradores de Marvel que dicen, yo hago una página diaria. Y ¿una página diaria? ¿Cómo? O sea, claro, tienes el dibujante de lápiz, después tienes el entintado y después tienes el color, que son 3 personajes que hacen distintas pegas. Pero bueno. Pero aquí tú lo hiciste todo, esos yo 3 lo hice pasos. todo. Perdón, hay un equipo. O sea, yo partí haciéndolo todo, pero conforme me iba atrasando, que bueno, voy a tener que meter más gente, y hay Aurelio Lamas, que estuvo en color de personajes, color plano, que fue fundamental. Gabriel León Gallo, que estuvo en lo mismo también, y Saúl González, que había sido alumno mío tiempo atrás, de ilustración, y él estuvo en el 3D de las naos de Magallanes, que yo partí dibujando. Las naos son las naves, son los barcos, claro. Y fue fundamental armar este equipo y poder, y ahí, bueno, un poco validar la experiencia como director de arte para juntar las piezas del rompecabezas y darle una coherencia estética, ¿no? Ahora nos sirve un montón que nos cuentes eso también, Cristian, porque para ver el nivel de trabajo que hay detrás de algo como este cómic, Pigafetta, el cronista de Magallanes, que está publicado por Arcano 4, si lo quieren buscar. Y una pregunta que también me salió mientras yo lo leía, pensaba en los imaginarios, ¿no? Porque hay, y me imagino que también tú has trabajado con, donde hay referentes fotográficos. Correcto. O incluso referentes pictóricos, porque acá no tenemos referentes pictóricos que estén fuera de la corte española. Claro. O sea, lo que pasó acá, Pigafetta lo escribió, pero no había gente dibujando exactamente cómo era con lo que se encontraron, ¿no? Entonces quería preguntarte qué usaste tú, cómo fue tu proceso de investigación para llegar a estas imágenes. Bueno, buen punto, porque sabes que fue lo más heavy, en realidad, la investigación. Lo más heavy en cuanto a que, o sea, yo te podría mostrar las carpetas y carpetas y carpetas de, bueno, las naos. Imagínate, o sea, llegó un punto que buscaba y estaban la Victoria y la Concepción. Y las otras 3 eran iguales. O sea, había muy pocas, habían unas fotos laterales de unas maquetas, pero así chiquitísimas, en un museo marítimo en alguna parte de España. Yo llegué al punto de ponerme en contacto con el Club de Maquetería de la Armada de España y hablar con un capitán, que ahora no me acuerdo su nombre, por mail, y me dijo, Cristian, no hay, inventa. O sea, mírate las carabelas, claro, mírate barcos, que no es lo mismo. No es lo mismo, barcos de la época. Bueno, me vi un montón de documentales y muchas referencias, las distintas tribus de lo que ahora es Filipinas, que son de
donde estaban las Molucas y donde llegaron finalmente a hacer todo este negocio por el tema de las especias. Claro, pasaron de largo. Claro, sí. Pero sí, o sea, muchísima investigación. Sí. Muchísima investigación. Ahora, para cerrar y pensando que el libro ya está, ¿no? Sí, claro. Y que finalmente ha visto la luz y está en librerías y ustedes lo pueden buscar ahí en las redes de Arcano 4. ¿Qué te pasa a ti con el trabajo hecho, ya visto, y ahora que gente como yo lo lee? A mí, bueno, este libro para mí, yo lo amo, o sea, es como... fue muy duro, la producción fue durísima, lo pasé pésimo, o sea, fue bien infernal. Con Francisco decíamos que hey, porque estamos atravesando el Atlántico, sin agua, sin comida, con escorbuto. Sin saber si llegamos. Sí, porque bueno, todos los errores de gestión y de planificación imaginables. Dicho sea de paso, tiempo después postulamos al Fondo Audiovisual para otro proyecto y nos encontramos con la tremenda desproporción que hay. No sé todavía, ¿eh? Estoy hablando de cuando postulamos a Pigafetta, que debe haber sido el 2018-2019, y después postulamos a EDEM a preproducción para un corto de animación, y lo que te entregaban para la preproducción, que después te entregaban lo mismo para la producción, y después te entregaban lo mismo para la postproducción, o sea, cada una de esas etapas, te diría, 6 veces lo que te entregan por una novela gráfica. Sí. Pero es que no... O sea, ¿qué nivel de novela gráfica quieren que hagamos? ¿Cachai? Porque si uno dice, ya, voy a hacer unos monos así, voy a hacer un storyboard. Viene al lote como un trabajo interno de proceso interno para agencia o para una preproducción, vale, sí, blanco y negro, sin color, sin tono, sin escala de grises, vale, sí, está perfecto. Pero si uno quiere hacer una cosa a color, con los brillitos, las luces, con el cuidado de que si el sol sale por acá, las sombras se proyectan para allá, y si ponen la cámara del otro lado, entonces el sol va para el otro lado, o sea, todo ese estudio como de fotografía que uno intenta poner, no lo haces con claro, no, además estoy pensando lo que tú nos cuentas de todo el tiempo de investigación, ¿no? Ahora, ojo que a mí me parece que Pigafetta, el cronista de Magallanes, debería estar en colegio, ¿no? Es el tipo de obras que ayudan mucho a entender el nivel de riesgo, de locura, de dolor y de aventura que pasaron esta generación de navegantes, y también nos ayuda a entender un poco los prejuicios. A mí me pareció muy interesante también el trabajo que hace Francisco respecto a los imaginarios de época, a los liderazgos masculinos que hay ahí, a las tensiones, todo eso está ahí. Además, tu trabajo de verdad es hermoso. Felicitaciones por eso, y muchas gracias a Arcano 4 por habernos mandado el libro. Ahí está, Pigafetta, el cronista de Magallanes, para que también lo puedan buscar. Gracias, Cristian, por venir. Fantástico, gracias a ti. Nosotros vamos a la pausa, y a la vuelta estamos conversando de cabaret chilensis con Amalia Casay.